Vamos con el capítulo 6 del libro de Juan, por favor. Si pueden voltear sus Biblias a ese pasaje, vamos a comenzar con el versículo 16. Si alguien necesita una Biblia, los sugieres tienen una Biblia para prestarles. Juan capítulo 6, versículo 16. Dice, cuando ya anochecía, sus discípulos bajaron al lago y subieron una barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaum. Pero entonces ya había oscurecido y Jesús todavía no las había unido. No las había unido. Por causa del fuerte viento que soplaba, el lago estaba picado. Habrían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca, caminando sobre el agua, y se asustaron. Pero él les dijo, no tengan miedo, que soy yo. Así que dispusieron a recibirlo a bordo, y enseguida la barca llegó a la orilla a donde se dirigían. Al día siguiente, la multitud que le habría quedado en el otro lado del lago se dio cuenta de que los discípulos se habían embarcado solos. Ahí había estado una sola barca y Jesús no había entrado en ella con sus discípulos. Sin embargo, algunas barcas de Tiberíades se aproximaban al lugar a donde la gente había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. En cuanto la multitud se dio cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Oremos. Padre Santo, gracias por esta historia, pasaje de la Escritura. Sabemos que en esta situación tú tenías algo muy importante que enseñar a tus discípulos, enseñar a esa gente que había comido los panes y los peces. Ahora, Padre, pedimos que nos enseñes a nosotros, que podamos entender lo que tú quieres enseñarnos por medio de este pasaje en esta mañana. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a hablarles de este pasaje en Juan, pero les quiero decir que hay 2 escritores más que escribieron una porción de esta historia. Se encuentra en el libro de Mateo y también en el libro de Marcos. La misma historia, no más que está un poco diferente en que los otros escritores incluyen unos datos que Juan no incluyó. Un ejemplo, este es el pasaje a donde el apóstol Pedro sale de la barca y camina sobre el agua con Jesús. Pero han notado que lo que acabo de leer, esa porción no está aquí en Juan, pero sí está en otro evangelio. Y se me hizo muy interesante que los 3 escritores escribieron la misma historia, pero con una perspectiva diferente. Sabemos que Mateo y Juan estaban en la barca. Ellos podían relatar personalmente lo que pasó. Marcos escribió la historia por medio de lo que le dijeron, y pensamos que el que le dijo la historia fue Pedro. Por eso incluyó esa parte que Pedro salió y caminó sobre el agua. Así es que voy a estar brincando de los diferentes evangelios para que podamos entender la historia completa. Primero, el contexto. Primero quiero decirles que esta historia está conectada a la historia, el mensaje de la semana pasada, cuando Dios le dio de comer a los 5,000. Pero en el contexto tenemos que ir un poquito más para atrás para entender todo el corazón de Cristo.
Lo que pasaba es que en Mateo nos explica el escritor que Juan el Bautista acaba de morir y el anuncio vino a Cristo. Así es que Cristo acaba de oír que su primo Juan el Bautista fue matado, y así es que él tenía un rostro, un ser un poco decaído, estaba de duelo, estaba desconsolado al escuchar lo que le pasó a Juan, y Jesús solo quería pasar un tiempo a solas orando y pensando. Así es que lo que él hizo, él se quería ir y se quería alejarse del grupo, porque él acababa de hacer un montón de milagros, sanar a un montón de gente, y luego se le viene esta noticia y él no quería estar con la gente, quería estar solo. Así es que él se subió a una barca y se fue para el otro lado del mar de Galilea. Dice en Mateo 14:13, cuando Jesús recibió la noticia, se fue de allí él solo en una barca a un lugar apartado. Pero la gente lo supo y salió de los pueblos para seguirlo por tierra. Así que no lo dejaron. Él quería estar solo, él quería salir a orar. Y hermanos, así somos nosotros, ¿verdad? Cuando nos recibimos un anuncio, alguna cosa que nos deprime, una cosa que nos causa dolor, nos queremos separar, queremos estar solos y orar y pensar y calmarnos. Y eso es lo que Cristo, acuérdense, Cristo era 100% Dios y 100% humano. Así es que él se quería apartar, pero la gente no lo dejó. Y por eso ocurrió el pasaje de la semana pasada. Vino la gente, él enseñó todo el día y aún con sus discípulos, y se terminó el día, no habían comido, y por eso les alimentó con los panes y los peces. Entonces ahora estamos aquí en este lugar, a donde una vez más ha terminado este pasaje, pero algo muy importante está pasando. Y se los voy a relatar en un momento. Si me dan la pantalla, por favor. ¿Me fui de paso? No, ese no es mío. Ahí venimos. Este es el mar de Galilea. Yo tuve chance de estar ahí y nos subieron a un barco y fuimos por el mar de Galilea. Quiero que miren que cuando uno está en el mar de Galilea, uno puede ver las montañas que están alrededor. Y el mar tiene montañas alrededor. Así es que pueden ver que cuando uno cruza al mar de Galilea, puede ir a un lugar como esto, a donde está solo, no hay nada. Y eso es lo que Cristo quería hacer. Se quería ir a la montaña a orar solo, pero la gente se acercaba por alrededor. Esa es otra foto. Ahí está la población todavía en el mar de Galilea. Ahora, en tiempos modernos, han construido mucho, pero en esos días no había mucho. Pero la gente ahí viviendo, oyeron que Cristo se había ido a este lugar y lo corretearon, lo fueron a buscar. El pobre señor no pudo tener su paz. Esta foto es otro lado al cruzar de Galilea, y pueden ver que está solo. Es puro campo ahí. Esta foto es un barco que habían encontrado que piensan que puede ser del mismo tiempo de cuando Cristo estaba aquí en la tierra. Y lo pusieron en este museo. Así es que se los quería enseñar porque pueden ver qué tan chico está el barco, ¿verdad? Ahora imagínense 12 discípulos en ese barco.
¿ok? Y lo que tenían ahí en el mar de Galilea, como nosotros cuando vamos a Coronado, podemos ir por el puente con el carro, ¿verdad? Pero también podemos parar en el San Diego, nos podemos subir a una lancha, un barquito, y nos lleva al otro lado, ¿ok? Si queremos ir a Coronado y también podemos regresar a San Diego. Ese es el mismo sistema que tenían aquí en estos tiempos. Cuando uno estaba aquí en un lado del mar de Galilea y quería ir al otro lado, ahí estaban personas que tenían sus barcos y lo llevaban al otro lado. Y eso es lo que Cristo hizo. Estaba en un lado, se quiso ir al otro lado, se subió a la barca y se fue al otro lado y la gente lo encontró y lo correteó. Y también al regreso. Así es que por eso la última parte del pasaje que habíamos leído, la gente miró que solamente había un barco y que los discípulos lo llevaron y Cristo no estaba en el barco. Así es que ellos supieron, ellos pensaban, aquí está Cristo, los discípulos se fueron, pero cuando encontraron que Él no estaba, entonces ellos tomaron estos mismos barcos y se fueron para buscar a Cristo. Lo estaban buscando en todas partes. Una cosa más. Este es el mar una vez más y puede ver que la distancia de lo largo son 13 millas, no son mucho. Y luego de ancho son 8 millas, ¿ok? Así es que si uno está en un lado o en el otro lado y está alto, puede ver todo el mar, ¿ok? Y es lo que pasó, los discípulos se fueron en el barco y luego Cristo los estaba mirando desde alto de donde Él estaba. Rebájenlo un poquito para ver. Noten esto. Cristo les dice, vayan de aquí a aquí. Estaban en un lado y dice, no tienen que cruzar todo el mar entero, nomás tienen que cruzar la parte de arriba y nos vemos en Capernaum. ¿Ok? Pero lo que pasó en realidad es que los discípulos se fueron y así se fueron en el mar, porque el viento lo estaba soplando, ¿ok? Ellos estaban tratando de ir al otro lado y el viento, porque estaba soplando, no les dejaba. Y porque no tenían las sábanas puestas, porque el viento estaba soplando, tuvieron que usar estas cosas, ¿ok? Ahora, este mar, como dice ahí, está 686 pies bajo el nivel del mar. No es el lugar más hondo en el mundo, el mar Muerto es más hondo, pero este mar está bien. Y luego noten que las montañas de atrás están altas, así es que lo que pasa, de vez en cuando vienen los vientos del monte y vienen y bajan sobre el mar y luego soplan el agua y hacen olas. Dicen que hacen olas de 10 a 15 pies. En este mar. Así es que imagínense estos discípulos en la noche, en el barco, chiquito como les enseñé con estas, tratando de cruzar ahí donde comenzaron, y eso es lo que pasó. La otra cosa interesante que puedo ver en esta situación es que estos eran profesionales, pescadores. Pedro, pescador, Andrés, pescador. Y así es que ellos sabían cómo usar estos. Y me imagino que tenían los 12, tenían 6 por un lado y quizás 6 por otro y quizás Pedro atrás y le estaban diciendo, dale. Y estaban ahí tratando de chapalear el agua y el barco se iba para allá. No, dale, tú enfrente, dale para allá. Y pues estaban para acá y mientras el barco estaba meneándose así y pues no iban a ninguna parte. Estaban yendo más y más al centro del mar en lugar de ir a donde ellos querían ir. Esa es la situación. ¿Y qué dice la Escritura? Dice la Escritura que ellos lucharon toda la noche. Toda la noche. Una cosa que quizás están pensando es, ¿y por qué? ¿Por qué Jesús los mandó en la noche a cruzar el mar al otro lado? ¿Y por qué Él no fue con ellos?
Porque acuérdense que él todavía no había tomado su tiempo separado para orar, para meditar, para hablar con su Padre. Él todavía tenía esta carga en su alma y él todavía quería estar solo. Así es que él mandó a los discípulos. La segunda razón que les voy a sugerir es que la gente, notaron en el pasaje, la gente tenía otras ideas. La gente estaba pensando, acabamos de ver este varón sanar a gente. Acabamos de ver a este varón enseñar la palabra con autoridad. Acabamos de ver a este señor dar a 5,000 varones. Como dijo el pastor la semana pasada, pudieran haber sido 15,000, contando a los niños y a las mujeres. Y nos alimentó a todos. Y nos llenamos, repletos, estamos bien llenos. Algo que no se acostumbraba en esos días. Así es que ellos pensaron, este tiene que ser el profeta. Este es el que había prometido Moisés que iban a mandar para tomar el lugar del rey David. Este es el que nos puede librar de la presión que tenemos con Roma. Este es el que nos puede salvar de todo lo que nos pasa aquí, porque nos puede sanar, la enfermedad no nos va a molestar, nos puede dar de comer, nunca nos vamos a morir de hambre, porque nos dio de comer de unos cuantos peces y unos cuantos panes. Así es que ellos estaban pensando, este es la solución, este es la persona que debe de tomar el lugar del rey David, lo vamos a hacer rey. Y aquí tenemos 5,000 varones, por eso nos dice la escritura que fueron varones, 5,000 varones. Si vamos a Jerusalén y nos juntamos con los demás, podemos hacer un ejército y podemos pelear contra Roma. Ellos ya lo tenían todo figurado y sabían que él tenía el poder de tomar ese lugar. Y los discípulos tenían el mismo interés. Ellos estaban pensando de la misma manera. Acuérdense que había entre los 12, habían 2 personas que eran zelotes. Eran hombres de pelea. Y ellos tenían el interés de tomar la posición de quebrantar a Roma. Así es que ellos mismos estaban pensando la misma cosa, los 5,000 o los 15,000 los que estaban ahí estaban pensando la misma cosa, y Cristo estaba en un lugar a donde lo querían empujar, a donde Él no quería ir. Y por eso mandó a los discípulos a un lado. Y se despidió de la gente. Y él se fue a la montaña y se lo miraron que él fue a la montaña para orar y por fin lo dejaron. Les quiero sugerir que el Señor Jesucristo nos da un ejemplo allí. Cuando las cosas no van bien, cuando las cosas tenemos problemas, cuando las cargas del mundo están sobre nosotros, cuando estamos cargando algo, quizás una tristeza que nos tiene. Tomen el ejemplo del Señor Jesucristo. Nos dice en Marcos capítulo 1, muy de mañana, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y se fue a un lugar apartado para orar. Es una buena idea, hermanos, de vez en cuando de apartarnos para orar. No sé si ustedes practican eso, pero a mí me gusta muy de mañana, antes que sube el sol, en la quietud, no hay nada, no hay ningún ruido, no hay ninguna preocupación. Uno puede apartarse, tomar la escritura y orar. Lucas también nos dice, pero su fama, en capítulo 5, versículo 15 dice, pero su fama seguía extendiéndose
Y mucha gente se reunía para escucharlo y para que lo sanara de sus enfermedades. Noten la demanda que tenían sobre el Señor. Y luego dice el versículo 16, pero Jesús se retiraba a lugares apartados para orar. Muchas veces, hermanos, no se trata de todo el tiempo estar haciendo, están trabajando. Uno está pensando, debo de hacer esto, debo hacer el otro, tengo esta responsabilidad, debo de hacer esta otra cosa, hay una necesidad aquí. A veces, hermanos, nos debemos de apartar. Nos debemos de tomar un tiempo de quietud, a donde nosotros podemos orar, reflejar y oír la voz del Señor y descansar nuestro alma. Así es que este es un ejemplo donde el Señor nos da. Entonces, yo no sé cuánto tiempo Él pudo estar ahí, pero sabemos que los discípulos, que cuando comenzó a oscurecerse, porque dice una vez más en Juan, cuando ya anochecía, sus discípulos bajaron al lago. Entonces, apenas estaba oscureciendo, los discípulos se metieron al barco, se fueron y Cristo fue a orar. Y luego noten lo que pasó después. Lo que pasó después es que ellos se metieron al barco, comenzaron a tratar de cruzar, pero no se pudo. Dice el versículo 18, por causa del fuerte viento que soplaba el lago estaba picado, habrían ramado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca caminando sobre el agua y se asustaron. Lo que no nos dice Juan, lo que nos dice en el otro libro, el otro evangelio, es que Él vino durante la cuarta vigilia. La cuarta vigilia. La cuarta vigilia en esos días comenzaba a las 3 de la mañana. De 3 a 6 es la cuarta vigilia. Entonces quiere decir que Él estaba orando en el monte. Ellos estaban en el lago tratando de cruzar el lago, teniendo mucha dificultad, y Él estaba orando. Y hermanos, les voy a sugerir que Él en todo el tiempo supo dónde estaba. Les acabo de enseñar la foto del mar. El mar son 8 millas de ancho. Él estaba de alto y los estaba mirando. Él estaba orando, Él sabía todo el tiempo a dónde estaban, y ellos, en lugar de ir de un lado a otro, se estaban metiendo más hondo al mar y estaban fuera de control porque el viento estaba soplando. Eso es muy interesante para mí porque nos dice el pasaje que ellos habían ido como 5 o 6 kilómetros cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca caminando sobre el agua. Él no se metió al agua caminando sobre el agua buscándolos. Él sabía exactamente dónde estaban. Él nomás caminó fuera a donde estaban ellos y ahí se paró delante de ellos. Yo me imagino que no me puedo imaginar. No me puedo imaginar una persona caminando sobre agua. ¿Usted? No, porque es imposible. Es imposible. El humano no camina sobre el agua. No somos pescados que podemos caminar sobre arriba. Así es que cuando uno está en esa situación, luchando con estas cosas, están grite, dele para allá, y de repente los vientos están y ahí viene otra ola y el barco se está haciendo de un lado a otro y luego miran a Cristo. Me daría un ataque de corazón. Sí, sí, porque eso, mi mente dice, that's impossible. Estás mirando
un espanto, ¿verdad? Un fantasma, algo que no está ahí. Así nos trata la mente, pero era Cristo que estaba ahí. Era Él. Noten lo que dice. En el libro de Juan dice, no tengan miedo que soy yo. Soy yo. Soy yo. Un problema con la traducción en español es que no entendemos la significancia de lo que él está diciendo. En la versión en inglés no es mucho mejor. Así es que tenemos que ir al griego. Vamos al griego. Si me dan, en el griego tenemos esta situación. Dice en Juan 6:15, dándose cuenta que quieren llevárselo a la fuerza y declaró rey, se retiró a nuevo de la montaña. Y él no quería tener nada que ver con eso. Y luego cuando dice, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Y luego nos dice en Marcos 6:48, al vernos ramar fatigados, desde el oscurecer hasta las 3 de la mañana, ellos están fatigados porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarlos de largo. Eso también es muy interesante, no puedo comentar en eso, pero en las células sí les van a comentar. ¿Por qué se iba a pasar de largo? Porque estaba mirando este barco así, y estos pobres discípulos todos miedosos, llorando y luchando, y él nomás iba a pasar, hola, pasar de largo, voy a Capernaum, ahí los veo. ¿Quién sabe? Pero él iba a pasarlos de largo. Esa es una interesante discusión para la célula. Pero luego noten lo que dice, soy yo, no tengan miedo. En inglés dice la traducción, it is I. En griego, ego, emi. La palabra I, ego, ahí agarramos la palabra egoísta. Y luego el verbo emi, ego, emi. Es lo que él dijo en griego, ego, emi. Yo soy. ¿Soy yo? ¿Ok? ¿Por qué es significante esto? Porque él usó la misma exacta frase que se encuentra en Éxodo 3:14, a donde el Padre dice, yo soy. Yo soy el que soy. Les estaba diciendo a los discípulos, esta es la lección para ustedes. Quiero que entiendan esto. Yo soy el que soy. Yo soy Dios. Yo no nomás soy una persona que puede hacer pan y peces y dar de comer. Yo no soy una persona que solamente puede sanar a los enfermos. Yo soy Dios. Yo no soy solamente una persona que va a venir a dar un problema a los romanos y quebrantar el poder que ellos tienen sobre nosotros. Yo no soy ese Salvador. Yo soy Dios, el mismo. ¿Y saben por qué? Porque yo puedo andar sobre el agua. Y ellos sabían en el Antiguo Testamento, y en Job nos dice que él que solo extiende los cielos y anda sobre las olas del mar, hablando de Dios. Job estaba hablando de Dios. Y él allí en ese pasaje nos dice que solamente Dios puede andar sobre las olas. Y estos discípulos estaban mirando con su vista que él estaba haciendo exactamente. Solamente Dios puede andar sobre las olas. Él tiene que ser. Entonces cuando Él viene y les dice, no tengan miedo. I am that I am. Yo soy el que soy. Estas olas no son nada. Este viento no es nada.
aquí me tienen a mí. Yo controlo todo el universo. No tengan miedo. Hermanos, eso es una buena lección para nosotros. Yo no sé qué tanto viento se cargan ustedes en sus vidas, cuántos problemas tienen, cómo están fatigados. Quizás han luchado por mucho tiempo, dándole todo con toda su fuerza, buscando las soluciones de su propia manera, tratando de luchar contra olas, tratando de luchar contra vientos. Cristo está aquí para decirles: yo soy. Yo soy en tu vida. Yo soy el Dios Todopoderoso. No tengas miedo. No tengas miedo. Y ahorita quizás están pensando: no sé, pastor, te oigo, pero no entiendes mis luchas, no entiendes mis dificultades, no entiendes mis problemas, no entiendes la situación imposible a donde yo estoy ahorita. Sorry. ¿Ya ven los vientos? ¿Lo que pasa? Gracias. El apóstol Juan es muy bueno para decirnos, enseñarnos que Cristo es el yo soy. Cristo mismo, todos esos pasajes son de Juan, en la mano derecha. Dice: yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Hermanos, yo no sé a dónde está su situación en su vida, pero el yo soy dice que yo puedo tomar control de cualquier cosa que está en su vida ahorita. Yo soy, dice el Señor. Pon tu confianza en mí. No tengas miedo. Una vez más, notando en el pasaje, dice, esto es interesante, dice: pero les dijo: no tengan miedo, que yo soy. Así que se dispusieron a recibirlo a bordo, y enseguida la barca llegó a la orilla a donde se dirigiera. ¿Notaron eso? En un momento están en un montón de aire, en un momento vienen las olas, en otro momento viene Jesús caminando sobre el agua, Él se sube al barco e instante llegan a donde iban. Como que tenía motor, ¿verdad? Al instante, al momento que se subió a la barca, al instante llegaron donde ellos iban. Me imagino que los pobres discípulos estaban cansados de luchar toda la noche. Ya quizás pensaban: nos vamos a morir aquí en este mar. Ya no hay remedio. Hemos luchado toda la noche y aquí nos vamos a hundir, y se acabaron los discípulos. Cristo se mete al barco, instantáneamente ahí están en Capernaum. Cuando Cristo viene y entra y toma control de un problema en su vida, Él toma control. Él toma control. Él dice: I got this. Leave it with me. No tengan miedo. I've got it. Yo voy a tomar cargo de esto. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar el Señor? Número 1, Juan, desde el principio que comenzamos este libro, hace algunas semanas, habíamos dicho que su intento era que nosotros sepamos que Cristo Jesús es Dios. Él es Dios. Y aquí en este pasaje, Él les está enseñando a los discípulos: yo soy Dios. Yo no sé
Ustedes están pensando otra cosa, pero yo soy Dios. Y en nuestra vida es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y en nuestras vidas, nosotros, hermanos, podemos descansar en esa realidad. Ahora, noten que los discípulos estaban en ese barco, ¿por qué? Porque Cristo los había mandado. Entonces quiere decir, hermanos, que a veces nosotros podemos estar exactamente a donde Dios nos quiere. Quizás estamos en un lugar a donde Él nos ha mandado. Quizás era su deseo que nosotros entráramos en una situación. A veces, hermanos, nos pone en esas situaciones para enseñarnos algo. A veces nos manda en una situación donde va a ser difícil. Las cosas se pueden complicar. Y a veces, como hemos visto en esta historia, Él tomó toda la noche hasta la 4 vigilia. Antes de Él se presentó a sus discípulos otra vez. Puede decir que a veces el Señor no intervenga inmediatamente. Eso es difícil para nosotros oír. Porque a veces se dilata. A veces nosotros estamos pensando, ¿por qué Dios no hace algo ahorita? Necesito algo ahorita. Y a veces el Señor se dilata por una buena razón, que no vamos a reconocer hasta después. Porque Él va a cumplir su obra en su vida. Y uno debe de tener paciencia, debe de entender que si el Señor, yo sé que el Señor me ha puesto en esta situación y las cosas no van muy bien, estoy luchando, estoy tratando con toda mi fuerza de ser obediente y de hacer lo que Él me ha mandado a que haga y las cosas están difíciles. Pero tenemos que realizar que debemos de seguir entendiendo que Él sabe dónde estamos y Él va a estar ahí para rescatarnos. Nunca nos ha fallado. El yo soy va a estar allí para controlar esa situación. Solamente debemos de pedirle, debemos de orar, debemos de dedicar ese tiempo de oración y de reflexión para estar con Él. Los discípulos, dice 21, así que se dispusieron a recibirlo a bordo. Y enseguida la barca llegó. Entonces lo que tenía que pasar ahí, hermanos, es que lo tenían que pedirle que se subiera con ellos. Ellos supieron, ese yo soy es la única solución para mi situación ahorita inmediatamente. Necesitamos a que Él se mueva de ese lugar y se meta a mi barca. Entonces, hermanos, les invito a que inviten al Señor a su situación. Díganle, Señor, aquí estoy a donde tú me has mandado a estar. La situación está grave, la situación, yo soy débil, estoy cansado, ya parece que no puedo, pido que tú tomes control de esta situación. Entra a mi barco, entra a mi situación, toma control de mi vida, porque yo ya no puedo. Esa oración Él va a contestar. Y Él viene y toma control de su situación. Yo no sé si te encuentras en la 4ª vigilia, luchando, preguntándote, ¿a dónde está Dios? Dios está ahí. Esa es su promesa. Nos promete que nunca nos va a dejar ni desamparar. Y tenemos que poner nuestra confianza en Él. Oremos. Padre, yo no sé cuáles son las situaciones que están representadas aquí en esta mañana.
Quizás hay personas que tienen dificultad en el trabajo. Quizás hay personas que tienen dificultad con las finanzas. Quizás hay una situación médica a donde no hay respuesta tocante una situación de enfermedad. Quizás hay un problema con un hijo, con una hija. Quizás hay un problema en una relación matrimonial. Quizás en estas situaciones mis hermanos han luchado, han batallado, han hecho la lucha, pero los vientos siguen volando, pero las olas siguen sobre ellos. Padre, yo no sé si ellos pueden seguir adelante con lo que cargan. Es una carga muy fuerte. Los corazones quizás están muy pesados. Padre, yo pongo a mis hermanos, mis hermanas en tus manos en este momento. En cualquier situación que ellos tienen, el mundo, la sociedad, la situación les ha traído una carga muy difícil. A lo mejor es el opresor, a lo mejor Satanás mismo está tratando de hacerles la vida muy difícil. Pero Padre, hemos entendido en esta mañana por este mensaje y por este pasaje que tú eres el yo soy. Así es que clamamos al yo soy. Nos ponemos en tus manos y pedimos, Padre eterno, ven y entra en nuestra situación, borda nuestra barca y rescátanos de esta situación con tu poder. Rescátanos de la maldad que está tratando de tumbarnos. Rescátanos, Señor, de todo este trabajo, todo este esfuerzo que estamos usando ahorita por medio de nuestras mismas maneras humanas. Y toma control y rescátanos de estos problemas. Te pedimos esto para que tu Hijo Cristo sea glorificado, para que el mundo, para que nuestras familias, para que todos puedan saber que hay un Dios que vive, hay un Dios que contesta oraciones, hay un Dios que puede en cualquier, porque Él es el yo soy de toda nuestra vida. Oramos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, por favor.